los esfuerzos del comando de Evelyn están dirigidos más que al público en general, específicamente a poder lograr lo antes posible alcanzar a Janet Jara. De condenar a Jair Bolsonaro, no quiero llamarlo lastre, pero sí se puede convertir en un problema para la candidatura de Jara. Evelyn Matei le bastaría con acercarse a Jara en alrededor de 3 o 4 puntos de diferencia para que ya tuviera una real opción de pasar a la segunda vuelta, ¿ya? Por el margen de error, por una cantidad de otros elementos que están fuera de la medición, por el voto útil, etcétera, y porque caballo pillado es caballo ganado. Entonces, aquí los esfuerzos del comando de Evelyn están dirigidos más que al público en general, específicamente a poder lograr lo antes posible alcanzar a Janet Jara. Bueno, vamos a ver si pasa eso. Lo cierto es que los efectos del debate y las consecuencias del debate se han prolongado en los próximos días. Se han agregado más temáticas. Por ejemplo, en las últimas horas, José Antonio Kast se refirió a la decisión que tomó el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil de condenar a Jair Bolsonaro, al expresidente Bolsonaro, 27 años de cárcel. Entiendo que el Ministerio Público, el equivalente del Ministerio Público, pedía cerca de 43. Claro. Salió el presidente Boric a manifestar su satisfacción por la decisión que toma, que hay que defender la democracia siempre, todo eso. Y esto generó también un comentario de José Antonio Kast en la mañana, donde él habla de básicamente de que aquí hay un sesgo político en la decisión que se toma, instalando otra vez el tema del lawfare, que en este caso el lawfare es de un lado y no es del otro. Hay algunos que han llamado a la prudencia. Lo que dice José Antonio Kast es: hay jueces ahí que tienen una ideología muy marcada. Entonces, uno dice, bueno, ahora el enfrentamiento es de Boric con Kast por Bolsonaro, un Bolsonaro que estuvo cerca de José Antonio Kast, se sacó fotos con Kast en algún momento, lo mismo que con Milei. Le regaló una polera a la selección chilena. Exactamente, entonces... A lo mejor fue el comienzo del fin de la selección chilena. No sabemos, yo creo que va por otro lado, en verdad. Eso. Sí. Bueno, pero el tema es, bueno, esto va a seguir rodando en los próximos días, ¿no? Que son básicamente los vínculos internacionales de José Antonio Kast en este caso, que seguramente el comando de Janet Jara va a intentar poner arriba de la mesa y los va a explotar comunicacionalmente. Claro, es que desde el punto de vista comunicacional esto no ha sido una buena semana para José Antonio. Primero está el tema de su performance débil. No fue mala, pero fue débil. Sí, yo creo que el mejor de todos fue Johannes Kaiser. Sí, yo creo que Kaiser por lejos, sí, completamente. Estuvo sólido, claro. Sí. No titubeó, se le notó muy seguro. No podemos dejar de destacar en eso, cerrar ese capítulo, la participación de Marco Enrique Ominami, también que desencajó completamente a Janet Jara. Sí. Y por otro lado, Harold es que Marco es muy buen candidato. Por otro lado, comentábamos los cortillos y comentábamos una cosa bien divertida. Harold McNichols es algo así como el tío abuelo que está en el asado, que tú le preguntás, oye, ¿quiere comer alto? No, gracias. Muy cordial, pero irrelevante. Sí. Claro, se presentó como cordial, uno que lo conoce el mundo del fútbol. La cordialidad de Mike Nichols. Redondeándote la idea de José Antonio Kast, digamos, de esa mala semana que ha tenido, no solamente por el tema del debate, también el tema internacional por el lado de Bolsonaro y el tema internacional en este momento de los problemas que está enfrentando el gobierno de Javier Milei. Claro. Así que hay, desde ese punto de vista, ha sido mala semana. Pero este tema de Bolsonaro es un paso en falso. O sea, estamos a viernes en la noche. ¿Esto va a seguir rodando el fin de semana? ¿Lo va a agarrar el comando de Jara? ¿Lo van a agarrar los parlamentarios del oficialismo para vincular a Bolsonaro con Kast y tomarlo? Mira, está como entregado eso. Si no lo agarran es porque decidieron perder la oportunidad. Pero deberían hacerlo. Creo yo que deberían hacerlo. Yo creo que deberían. Si yo fuera analista de izquierda y estuviera en el lugar de ellos, lo tomo, no la pienso. Y le doy como bomba en fiesta, porque finalmente están asociando a un expresidente con una actitud golpista, que es básicamente uno de los... Que es la decisión que toma el tribunal, que lo condenan por eso. Y que básicamente, digamos, también es una de las cosas que siempre se le endilgan a Kast, que es su negativa a pronunciarse respecto a la situación del 11 de septiembre de 73, cosa que viene complicada, digamos. Nadie, digamos, ha logrado hasta acá José Antonio Kast zafar de aquello, sabiendo que efectivamente él fue rostro de la campaña del sí, sabiendo que efectivamente, digamos, hay todo un tema bien oscuro y bien muy mal, digamos, poco éticamente aceptable, digamos, que se le indilgan responsabilidades a él también respecto de sus familiares, vinculados al tema, digamos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero plantear? Creo de que Kast ha logrado hasta acá soslayar el tema de la asociación con dictaduras o con autoritarismo. Lamentablemente para él,
estas situaciones como la de Bolsonaro lo traen a la pista. Bueno, es un poco lo que le pasó a Jadwe, se recordarán ustedes, en la primaria del 2021, Ajá. cuando Jadwe se presenta al debate con las protestas en Cuba, que de repente las cosas internacionales de alguna manera golpean y aparecen. Le pasó a Janet Jara hasta cierto punto en el debate porque justo el día miércoles el Banco Central ¿Sí? pone arriba de la mesa que Claro. las reformas, que son las estrellas, ¿no? Son Así las es, medallas las que 40 horas. las medallas que Janet Sí, Jara sí, sí. pone arriba de la mesa para su candidatura presidencial, que son básicamente las 40 horas y el sueldo mínimo, el aumento del sueldo mínimo, el Banco Central dice que han sido de alguna u otra manera perjudiciales para Uno de los factores. uno de los que- factores. sí, Entonces, sí, sí. eso también era munición para el debate, se utilizó en algún momento, pero es algo que también le golpea la línea de flotación a la candidatura de Janet Jara este cuestionamiento. Eso entre otras cosas, porque una de las cosas que Janet se vanagloria es decir, mira, gracias a mi gestión tenemos un aumento de la PGU, tenemos esto, tenemos el tema Usted tiene de... más tiempo para estar con sus hijos. Claro, tiene más tiempo, tiene además una mejoría en sus ingresos, sí, pero a costa de una baja importante en el trabajo y en el trabajo formal, que es el más importante de todos. Hay que destacar una cosa que decía, la gente de izquierda se ha reído de él, digamos. Una cosa que dijo Johannes Kaiser y que es una gran realidad. El sueldo mínimo, cuando tú no tienes sueldo, es cero. Claro. A lo mejor lo explico mal, digamos, pero o sea, eso, el sueldo mínimo es cero, digamos, da para pensar, no, usted es un ignorante, el sueldo mínimo son 500 y tanto. Pero efectivamente el sueldo mínimo es cero. El sueldo Y cuando- tiende a cero cuando- porque no estás y trabajando. cuando tú tienes políticas regresivas en materia de empleo, lo que terminas haciendo es que, por ejemplo, terminamos con la situación de que casi tenemos una cesantía de mujeres de 2 dígitos. Una situación que no habíamos tenido, digamos, desde la crisis subprime, creo. Sí, ahora, esto derivó en una cosa que parece insólita, que es este enfrentamiento, este choque entre el Banco Central, que es un ente autónomo, Ujú. con el gobierno, comando. con el gobierno central. Sí, claro. Con Pero- Boric, o sea, no solamente lo cuestiona Boric, cuestiona el informe, lo cuestiona el Frente Amplio y el Partido Comunista. A ver, no solamente un ente autónomo, sino un ente absolutamente técnico y cuyos planteamientos no nacen de un olfato, no nacen de un ímpetu, no nacen de un De sentimiento, puro dato. nacen de un estudio Claro. de cómo se han ido dando las cosas. ¿Ya? Y aquí hay un tema que yo quiero colgarme, y corresponde hacerlo de la manera como el presidente Boric se expresa. Dice, discrepo. ¿Ya? Está bien, todos Sí. tenemos derecho a discrepar, pero mi obligación cuando discrepo es explicar y argumentar por qué discrepo y cuáles son los fundamentos y los argumentos Claro. de por qué lo estoy diciendo. Y no existe nada de eso. Absolutamente O sea, nada. ¿qué otro elemento podría agregar el gobierno para discrepar de algo que es o sea, es una definición técnica? Entregar datos o entregar, digamos, argumentos técnicos también que dijeran lo contrario, pero no existen. Bueno, Sí, ese la es el otra- problema. La otra, digamos, es la falacia dominen, decir, no sé, por ejemplo, que Rosana Costa fue parte de Libertad de Desarrollo. No sé, no estoy tratando de pensar estrategias que ellos podrían usar. Pero no, o sea, no. La verdad es que acá, como dice la vieja frase, digamos, el dato mata el relato. Ya, pero no es coincidente, o sea, me voy a poner del lado de oficialista. Ok. No es coincidente que este informe aparezca 24 horas antes del debate presidencial y que toca precisamente dos elementos claves de la campaña de Janet Jara. Lo vamos a conversar a la vuelta porque llegó la hora de la meriendita. Una ¡Maldita mi ternura. mención! Anita, te pasaste. Gracias. Bueno, con este cariño, con esta ternura, les quiero contar que si estás amenazado de embargo o si tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal de aire de TEDx, es el momento de la pausa comercial. Nosotros estamos de vuelta con Chijoley en Se Tenía que Decir, con Marcelo Brunet en Se Tenía que Decir. Un cariñoso saludo a Gabriel Lemparte. Me siguen preguntando Así es. ¿dónde está Gabriel? Bueno, Gabriel es un hombre libre y por supuesto que lo esperamos en el próximo capítulo. Y vamos a del poner una programa. silla vacía como para recordar a Claro. Janet Jara. Sí, Pero ¿para qué? Pero para qué. No era necesario. Bueno, en el bloque anterior hablábamos de precisamente de Janet Jara y de a ver, me voy a poner en el sillón oficialista. Y yo digo, bueno, Muy bien. es curioso, voy a sumar todas las cosas. Sí. Es curioso que Rosana Costa, que en algún momento forma parte de Libertad de Desarrollo, a 24 horas del debate, desde el Banco Central se cuestione 2 de las 3 reformas estrellas que tienen a Janet Jara como candidata a la presidencia. Es como para sospechar.
¿Es un argumento válido, Chejos Ley, o no? No es un argumento válido porque las fechas por las cuales se entrega el IPOM, ¿ya? El informe sobre política monetaria del Banco Central, están avisadas y se conocen. Por lo tanto, el problema es de quienes fijaron el debate en una fecha en que iba a salir el IPOM. Ok. O sea, la sospecha no corre. Desde mi punto de vista, no. A más de alguien se le pudo haber ocurrido. Todo el mundo sabe cuáles son las fechas en que sale el IPOM. Eso es trimestral y están establecidas en tal fecha, tal de septiembre, y después viene el de diciembre. Eso no podría haber sido Entonces, más mal pensado. El debate lo hicieron con el IPOM. Al revés. Claro, pero ya, que Televisión haya pretendido combinarlo, quiso un poco. Tampoco. Una conspiración tipo caos y control, digamos, Claro, como sí. Agente 86. Oye, a propósito de Super Agente 86, ¿Sí? el momento más freak del debate es cuando Artés le pregunta a París si era agente de la CIA. Yo lo encontré delicioso. Acá en TEDx en la ¿Puedo semana. contar? Eso te iba a contar. Sí, pues. Nosotros tuvimos el día del debate, como estamos hoy, un programa que se da acá en el matinal. Sí, pues, vino a probar las cuñas. Exacto, y de hecho las probó. Y de hecho, tengo que decir, estuvo mejor acá que lo que estuvo en el debate. Ajá. Y dentro de las cuñas, digamos, por supuesto, aprovechamos de preguntarle el tema. Alguien saque el comentario respecto al profesor Artés y se nos ocurrió preguntarle: ¿es cierto que usted es agente de la CIA? Y tuvo una muy buena respuesta. Dijo: mira, tal vez, en una de esas, te voy a responder desde mi zapatófono. Dice. No se alcanzó a sacar el zapatófono. Claro. Ahora, un momento realmente bueno. increíble. Bueno, estirando el tema de lo que fue el debate, está mirando a Rorrito porque Rorrito estuvo presente. Rorrito, voy a hacer un cambio en lo que sea, voy a ir con Daniel Jadwe, porque ese es un tema que también puede dar durante esta semana, durante este fin de semana y probablemente la semana del 18, y es que evidentemente la situación judicial de Daniel Jadwe, vinculado a esto también con su situación electoral, Sí, claro. puede eventualmente convertirse, no quiero llamarlo lastre, pero sí se puede convertir en un problema Podría para ser, la candidatura de Jara. podría ser. Independientemente, se supone que en estas horas debió haberse resuelto, si no se resolvió ya, pero Ahí don Marcelo tiene la palabra. Les puedo contar que estoy revisando el teléfono a cada rato porque hay una probabilidad. Ya, pero hasta ahora No, hay una cierta probabilidad. Claro, hoy día son las 21, 22. no, es una Es noche, digamos, pero bueno, hay una cierta probabilidad en el momento que estamos conversando de que efectivamente se dicte el fallo ahora. Ujú. Entonces, me tienen revisando porque hay mucha gente que empiezan a los trascendidos y, oye, pero es que acá el abogado... Se filtró tal cosa. Claro, el abogado, tal. no, espérate, déjame contar. Me llama una persona hoy día a las 8 de la mañana muy interesada en la causa para decirme: Marcelo, sí estoy desesperado porque salió el fallo de Jadwe. ¿Dónde lo viste? En Facebook. ¿Y qué es lo que dice en Facebook? No, mira, dice que el Tribunal Electoral dictó sentencia. Sí, hace 2 semanas. Bueno, entonces hay mucha ansiedad respecto de esto, mucho colega tuyo que está preocupado del tema, y está bien, porque el tema creo que tiene relevancia. Porque Daniel Jadwe no es cualquier candidato, es una figura icónica dentro del Partido Comunista, dentro de una facción del Partido Comunista. Y evidentemente, digamos, lo que ocurra no va a parar acá. Me explico. Si es que efectivamente Daniel Jadwe considera que que el Tribunal Calificador de Elecciones nos encuentra la razón y termina cortando la carrera parlamentaria de Daniel Jadwe acá, lo más seguro es que haga, su abogado, digamos, Ciro Colombara, es experto en esto, lo va a llevar algún tribunal internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poder que se restablezcan sus derechos. Si por el otro lado llega a ocurrir que efectivamente el Tribunal Calificador, siguiendo la tesis de lo que siguió el voto de mayoría del Tribunal Electoral, llegara a decir de que faltan todavía algunos elementos o piezas para efectos de que esto siga, va a ser peor para Jadwe. Porque va a empezar a hacer campaña y se va a encontrar con que nuevamente, una vez que ya tenga su audiencia de preparación de juicio oral, se va a encontrar con una impugnación que efectivamente le va a impedir ser candidato. ¿Y por qué? Porque el artículo 48 de la Constitución dice que para ser electo candidato, previamente tiene que haber sido, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es tener derecho a sufragio. Entonces, él no puede ser electo como diputado si es que no tiene derecho a sufragio. Y discutamos lo que discutamos, no va a tener derecho a sufragio después de la audiencia de preparación del juicio oral. O sea, hoy día incluso podría ser hasta discutible, creo que no, digamos, el texto es muy claro. Yo ayer decía en el alegato algo que parece que a los ministros les puede haber hecho sentido, que es que a mí me puede gustar la norma, me puede no gustar la norma. El abogado de la UDI planteó una cosa muy interesante. Nosotros tenemos una norma restrictiva en esto. Probablemente hay otros países que tienen normas más generosas y que finalmente esperan hasta la sentencia. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con esta norma. Lo que no puede soslayar es que la norma existe. Claro. Y que es literal. Y dice de que cuando tú estás acusado por el Ministerio Público en ese solo instante o por ese solo hecho, tú dejas de tener derecho a sufragio. Entonces yo creo que Trisel va a hacer caso respecto a esto. Y si no lo hace ahora, lo va a hacer en octubre.
Pero yo creo que lo dejado de, digamos, eso puede ser una larga agonía para él, para el Partido Comunista y también para la candidatura de Jara.